esto que comentabas vos. ¿Cómo se relaciona esta cuestión de la inflación resistiéndose a bajar en los últimos meses, incluso acelerando, y la cuestión de los salarios? Eh, Charlamos de esto con nuestro próximo entrevistado, ¿te parece? Absolutamente. Vamos a saludar a nuestro tercer y último entrevistado de esta noche. Es economista, es Martín Tetaz, ex diputado nacional, terminó su mandato en diciembre pasado y ha publicado recientemente un libro de divulgación económica. El libro lleva como nombre Comprá campeón, una frase que hemos escuchado El ministro de Economía, más de ¿no? una vez, que es esas frases que terminan pasando después a la historia y siendo recordada durante varios años. Un libro que publicó Editorial Sudamericana. Así que bueno, tenemos el gusto de saludar a Martín Tetaz. Bienvenido, Martín, gracias por atendernos esta noche. Aquí Mariano Bender y Joaquín Mújica Díaz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchacho? Muchas gracias por la invitación y bueno, y por el comentario del libro, así que acá andamos. Bueno, Martín, vos en Comprá Campeón tratás de hacer una mirada global respecto a cómo funciona la economía y es interesante plantear esa pregunta en este momento particular del plan económico, porque parece que ya atravesados 2 años de mandato de Milei, bueno, queda bastante de manifiesto y en la superficie que el gobierno pareciera que va hacia un cambio total del paisaje productivo, de cuáles son los sectores que en la economía argentina son los que tienen que producir, cuáles son los que eventualmente se tienen que reducir o tienen que asumir la consecuencia de un modelo nuevo. Respecto a este tema, y quizás es el corazón de la discusión económica hoy respecto a hacia dónde va la Argentina respecto a modelo productivo, ¿qué dirías vos? Yo creo que Argentina tuvo durante prácticamente 95 años un modelo con sesgo anti-exportador, sin importar el signo económico. Primero los conservadores, después los peronistas, después la revolución, entre comillas, libertad, de la libertad libertaria, esta del 55, después sendos golpes de Estado, después los radicales, después los peronistas de vuelta, después el PRO. Sistemáticamente, no importa quién gobernara, Argentina tenía un sesgo anti-exportador. Quiere decir que perdió el modelo de desarrollo focalizado en las exportaciones que tenía entre 1880 y 1930, lo cual es medio lógico en su momento porque se cerró el mundo, digamos, pero después por elección propia lo mantuvo a ese sesgo antiexportador. Entonces, no casualmente a la Argentina le faltaban dólares siempre. No le faltaban a Chile, no le faltaban a Brasil, no le faltaban a México, no le faltaban a Colombia, no le faltaban a Perú, no le faltaban a Uruguay, no le faltaban a nadie. Eso, pero a nosotros nos faltan, cada 5 años tenemos una crisis porque no tenemos dólares. 75 años, 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años. Entonces, eh, digamos, el modelo a donde va, hay un cambio, es el primer modelo desarrollista de Frondizi para acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un modelo que esencialmente busca desarrollarse apalancado en eliminar ese sesgo antiexportador. ¿Lo eliminó del todo? No, todavía hay retenciones, todavía hay un montón de aranceles para que protegen a sectores industriales, todavía hay barreras para arancelarias, a pesar de que hay cada vez menos, pero todavía cuesta mucho importar, es decir, estamos en niveles de importaciones, para que ustedes se den una idea, que son de 13 puntos del PBI, es el nivel más bajo de América Latina, y además es el más bajo argentino de la historia. O sea, Argentina está cerrada en comparación con el resto de los países de América Latina, pero también Argentina está cerrada en comparación consigo misma, digamos, con otros momentos de la historia. Entonces todavía tiene un arancel externo común de 35% porque está dentro del Mercosur y tiene un montón de barreras para arancelarias que hacen que si vos traes un producto desde China hoy que sale, por ejemplo, yo estuve en junio pasado en China y un auto salía a $12.000, pero los tipos me decían, mirá que puesto en Buenos Aires sale 24. O sea, el esquema de protección es del 100% en términos efectivos. Entonces, todavía hay un sesgo exportador altísimo, pero el gobierno va hacia un esquema de, sobre todo con el RIGI y con otras medidas, que son esencialmente para sacarle ese sesgo antiexportador. Luego viene la segunda pregunta, que es la que ustedes estaban haciendo más temprano, que es, ok, ese modelo que va a lograr, va a lograr divisas y por lo tanto va a lograr que Argentina no tenga una crisis cada 5 años. ¿Alcanza con eso para que el modelo sea un modelo de desarrollo que empuje, porque obviamente no le podemos pedir a los sectores que le estamos pidiendo que generen la divisa, que además generen el empleo? No fue nunca así, digamos, en el modelo agroexportador los sectores que generaban la divisa no generaban el empleo. Cuando vinieron 4 millones de extranjeros a vivir a la Argentina, porque eran buenas las condiciones, había oportunidades de empleo, quedaba chica la Argentina para los argentinos.
recibimos un flujo de inmigración el más grande de América Latina y los que venían no se iban al campo. O sea, esencialmente los que venían a la ciudad. ¿Y producían en qué industrias? Bueno, industrias frigoríficas, muchas vinculadas a temas alimenticios, industria de la construcción que volaba en ese entonces porque Argentina se estaba desarrollando. Acá hay una incertidumbre porque sin infraestructura pública hay un problema acá, ¿eh? Hay un problema porque entonces el tractor que podría estar traccionando el empleo también y la recuperación de la productividad de la economía por el lado de la infraestructura, con este gobierno no está ni va a estar. Entonces hay un problema ahí. Pero, insisto, recién una vez que vos tengas estabilidad de manera persistente, veremos cuáles son los segmentos que empiezan a empujar. Típicamente en el mundo, los segmentos que resuelven el problema del empleo son los servicios. No proveen divisa los servicios, salvo algunos servicios que son exportables, obviamente, servicios basados en el conocimiento que con el avance de la IA, te diría que hoy son los que están con más peligro de extinción. Están con más, hace poco Marcos Galperín dijo algo vinculado que ya él creía que antes se necesitaba ser programador para tener futuro y que ahora no le recomendaría a ningún pibe que estudie programación, porque es lo más fácil de reemplazar. Ahora le puedes pedir a una IA que te arme una app que resuma los mejores momentos de este programa basado en 4 o 5 criterios y termina el programa y la app te tira 5 videitos de 1 minuto, digamos. Es una cosa extraordinaria. Antes necesitabas un programador para hacer eso. Ahora, Martín, volviendo al tema de, digamos, vos hablabas, bueno, la construcción hace un tiempo, ¿no? Nosotros decíamos en el comienzo del comentario, la construcción, el comercio, el sector industrial, son los lugares que más puestos de trabajo generan, los que más han estado golpeados por el modelo de Milei y por la pérdida de trabajo. ¿Vos ves al gobierno consciente real de cómo dar vuelta a esa situación? ¿O lo ves? Porque, por ejemplo, Milei decía en una de las últimas entrevistas que dio, bueno, el plan económico genera que haya sectores que quizás desaparezcan en pos de, básicamente, que está puesto el foco en otro lado. En general, mejores condiciones para el negocio del litio, de la minería, la energía. ¿Vos lo ves al gobierno realmente enfocado en ver cómo hacer para empezar a generar puestos de trabajo? La respuesta corta es no. Pero sin embargo lo veo el gobierno haciendo política de manera pragmática y negociando con algunos sectores con los cuales, en teoría, por su conformación ideológica, no debería estar negociando, más bien debería estar en la vereda enfrente. Por ejemplo, digamos, la reforma laboral tenía un punto muy importante vinculado a reducir la brecha entre el salario de bolsillo y el salario del costo laboral, que es uno de los problemas más grandes de la Argentina, en el mercado de trabajo. Y con la negociación de los sindicatos en el camino, eso se suspendió. Entonces, digamos, es raro el tema ese. Ahora, dicho eso, yo creo que el gobierno está confiado en que cuando la economía se estabilice y empiece, obviamente en un contexto de recesión es muy difícil que los sectores contraten empleo, digamos, no todos los sectores en general, cuando la economía está parada, digamos, vos mirás el comercio o mirás el restaurante de la esquina, ¿no? Alguna vez le escuché decir esto a Manuel Álvarez Agis y me pareció razonable. Decía, si vos tenés un bar y el bar tiene 5 mozos y hay 3 mesas ocupadas nada más, y vos no vas a contratar un sexto mozo, digamos, no tiene ningún sentido. De hecho, estás pensando en rajar a 2 de los mozos porque te están sobrando, ¿no? Más bien, entonces, es medio obvio que en el medio de una recesión es muy difícil que un sector contrate, salvo que la demanda de ese sector sea infinita, o sea, que sean sectores exportadores, que no tienen límite de demanda y pueden colocar todo lo que quieren. El resto de los sectores necesitan que la economía empiece a despegar. Y eso está atado a otra condición que ustedes describían más temprano cuando hablaban entre ustedes antes de presentarme, que es que mientras los salarios corran por detrás de la inflación, si se acelera la inflación, el gobierno está en el horno con eso. O sea, la clave del gobierno es que la inflación tiene que volver a bajar y que tiene que volver a bajar lo más rápido que sea posible, porque de esa velocidad en que baje la inflación a partir de abril, si Dios quiere, le va la vida al gobierno, les diría, en términos de resolver esa pregunta que estaban haciendo ustedes recién. Dicho eso, no hay una crisis de empleo hoy en Argentina. No hay una crisis de empleo. O sea, hay una crisis de incapacidad hace muchos años de generar empleo privado registrado de la economía. Sí, hay un problema ahí. Hay un problema de destrucción de empleo asalariado en algunos sectores que estaban altamente protegidos. Sí, claro, obviamente hay un problema.
los sectores que son pro exportación absorben ese empleo generado por lo que... No, obviamente no, porque no son empleo intensivo. Entonces, eso pasa. Ahora, hay un montón de sectores de servicios, por ejemplo, muchos vinculados a plataformas y otras tecnologías, que están generando que la tasa de empleo hoy en Argentina, o sea, el porcentaje de la población que está trabajando, sea récord. Y la tasa de desempleo sea relativamente baja para una crisis, digamos, como la que estamos viviendo en Argentina en estos momentos. Uno está acostumbrado a la crisis por ajustes estructurales de la economía, te dejan el desempleo, acuérdense el efecto tequila en el 18,6% en los 90, ¿no? Entonces, hoy esa crisis no está. Hoy hay récord de empleo. En todo caso, discutimos la calidad de ese empleo, de qué manera la gente tiene el pluriempleo, porque no le alcanza con su empleo formal registrado, ni hablar si está en el sector público, entonces el tipo sale y agarra el Uber y hace 2 horas de Uber, y digamos, eso pasa, o vende por Mercado Libre en la casa, es decir, está cambiando la configuración del mundo del trabajo, pero hoy ciertamente hay un problema de la inflación que el gobierno no puede resolver todavía y que se le está complicando. La política monetaria tiene un problema, claro, es un problema grave el que tiene la política monetaria. El empleo no tiene un problema ahora, tiene un problema cualitativo, pero no hay un problema de la gente, hay un desempleo de 2 dígitos, no ocurre eso. No hay muy poca gente trabajando, tampoco ocurre eso, digamos. Martín, ya que justo mencionás la cuestión de la inflación, aprovecho y te pregunto lo siguiente. Veníamos comentando en este programa que era muy claro que el gobierno parecía que se había encontrado con un piso de hormigón de inflación en ese 2% que le estaba costando mucho perforar. Y ahí vos justo mencionás uno de los factores que vos creés que es uno de los que lo explica, que es la cuestión de la política monetaria. ¿Qué es lo que estás observando vos respecto a por qué el gobierno se encontró con esta resistencia y no consigue quebrarla? Porque el gobierno tenía una política monetaria clara, después uno puede discutirla, yo la discutía, de hecho me parece que el gobierno, principal error de arranque del gobierno fue tomar el mando de la política monetaria por parte del Ministerio de Economía y por parte del presidente, ese es un error. Porque como la moneda es una institución basada en la confianza, si el presidente agarra la moneda, esencialmente la moneda vale lo que vale el presidente. Entonces cuando la confianza en el presidente es alta, la moneda vale un montón, cuando la confianza en el presidente es baja, o hay problema con la confianza en el presidente, como ocurrió después de la elección en la provincia de Buenos Aires en septiembre del año pasado, entonces obviamente se te hunde a pedazos la demanda de dinero porque el dinero es el presidente, digamos, la misma cosa. Y es un problema grave. Entonces primero empezamos ese problema grave. Dicho eso, por lo menos la política monetaria era ordenada y tenía un objetivo. El famoso crawling en su momento, crecía el 1% el dólar, pero después inclusive cuando en abril sale del cepo el gobierno y empieza a tener el régimen de bandas, con todos los problemas que tiene, que después entramos si hay tiempo en la discusión, pero a pesar de todo, todavía el Banco Central tenía una ventanilla de liquidez y había estabilidad de tasas. Es decir, el Banco Central no controlaba la cantidad de dinero, controlaba la tasa. Y cuando había un problema con el precio, o sea, la tasa se le subía un poquito, le daba la liquidez al mercado, toda la liquidez que el mercado necesitaba. A partir de junio cambió eso drásticamente. El gobierno, por recomendación del Fondo Monetario, nunca lo van a reconocer, pero eso es lo que ocurrió cuando no pasaba la primera revisión porque no había acumulado reservas, el fondo le dice nos vamos a un control de agregados. Y entonces cambia la política monetaria, no es que cambia la fase, como decía el Banco Central, cambia, va para otro lado, o sea, en vez de controlar la tasa, que es el precio, se ponen a controlar la cantidad, que es el agregado monetario, y nosotros enseñamos en la facultad, y lo sabe cualquier estudiante que haya estudiado un curso de política monetaria, que cuando vos controlás el agregado, el precio resultante depende de una demanda de dinero que es muy inestable, que vos no controlás. Con lo cual la tasa de interés se te pone muy volátil. Y eso fue lo que empezó a pasar desde junio en adelante. Eso paralizó la actividad económica y eso empezó a acelerar la inflación. Entonces, el gobierno perdió el control de la política monetaria. Y hasta que el gobierno no retome el control de la política monetaria y la reordene, va a tener problemas para bajar la inflación. Y justo que mencionás la cuestión del funcionamiento del mercado cambiario, en un libro que, como el tuyo, intenta explicar cómo funciona la economía, el dólar debe ser uno de los temas más importantes probablemente. Venimos de un 2025 en el que los ahorristas se dolarizaron a niveles récord nunca antes vistos o sin antecedentes cercanos. Entonces ahí la pregunta es, con eso que vimos el año pasado respecto a una dolarización muy muy fuerte antes de las elecciones, ¿eso es un síntoma de que el esquema económico del gobierno
estaba bien calibrado, funcionaba bien, necesitaba otra cosa, y en todo caso si logró corregirlo después de las elecciones. No, vos fíjate que cuál es el problema central. En enero del año pasado, el gobierno tenía el dólar planchado en 1100, el riesgo país en 530 puntos, la inflación bajando por un tobogán enjabonado, estaban todos preocupados que bajaba demasiado rápido ya y tenían alguna preocupación fiscal esencialmente porque tenían miedo que como había un rezago en alguna de las fórmulas de ajuste, por ejemplo, de los jubilados, si vos bajás demasiado rápido la inflación, te crece el gasto. Entonces estaban preocupados por eso. Mirá la preocupación que había en enero. Y ahí el gobierno tomó una decisión dramática, que es, vamos nosotros, somos la política monetaria, nosotros no queremos presupuesto equilibrado, porque el gobierno calcula que llega a la elección de octubre a lo Bukele. O sea, llega a la elección de octubre y masacra a una oposición que no le quiere aprobar el presupuesto, que no lo bancan un montón de cosas. Entonces el gobierno pensaba que llegaba con el dólar recontraplanchado y con la inflación en 1,2 a la elección y por lo tanto que el resultado de la elección iba a ser un resultado de más de 50%, que el gobierno iba a hacer una elección espectacular. Claro, si te sale mal eso, otra vez, cuando vos retenés el manejo de la política monetaria y hay desconfianza en la economía, esa desconfianza en la política, perdón, genera la desconfianza en la moneda. Y entonces la gente sale corriendo cosa que no hubiera pasado si el Banco Central hubiera sido independiente. Por ejemplo, vos podés tener la misma inestabilidad, el mismo riesgo Cuca, entre comillas, podría llamarse riesgo Lula en su momento en Brasil, y eso, el riesgo Lula en Brasil o el riesgo Yamandu Orsi en Uruguay, qué sé yo, no generaba o en su momento el riesgo Boric en Chile, si querés, tampoco generaba una corrida de esa magnitud, porque el Banco Central era independiente. Pero al no ser independiente en Argentina, el gobierno, digamos, se ruleteó la política monetaria y la confianza en la moneda con el resultado de la elección. De hecho, el resultado de la elección, después finalmente, fue mejor el de octubre, cuando fue malo el de septiembre fue una tragedia, el proceso de dolarización se aceleró. Cuando fue bueno el resultado de octubre para el gobierno, el proceso de dolarización bajó dramáticamente y esencialmente los particulares que habían comprado 6.500 millones de dólares, por ejemplo, en el mes de septiembre, ya en el mes de diciembre compraron 2.000. Entonces, y la posición de activos de futuros que había tenido que formar el Banco Central para frenar las expectativas en ese momento había llegado a los 6.500 millones de dólares, ya es 2.000. Entonces, esa presión bajó cuando bajó la incertidumbre esa. Pero ¿qué va a pasar? Otra vez el año que viene, si hay incertidumbre por las elecciones, vamos a estar de vuelta cortando clavos a ver si la demanda de dinero se vuelve a caer otra vez. Entonces eso no puede pasar. Martín Tetaz, economista, exdiputado nacional, autor de Comprá Campeón, el libro publicado recientemente por Editorial Sudamericana. Gracias, Martín, por tu tiempo, tu análisis con nosotros. Te dejamos un gran abrazo. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Buenas Martín. tardes. Ahí estaba entonces la opinión de Martín Tetaz, las claves económicas sobre lo que viene.